siendo llevada a la escuela en un coche lujoso. A pesar de su popularidad, estaba molesta por su encuentro con Minoru Kageno, alguien que no le agradaba. Minoru seguía pronunciando mal su nombre incluso después de que ella lo corrigió y eventualmente le dio una disculpa vacilante. Akane ocultó un pasado problemático a los demás y actuó de manera amistosa para evitar conflictos con sus compañeros. Cuando el chofer de Akane no respondió, decidió caminar sola, sin saber que estaba entrando en una trampa peligrosa tendida por secuestradores. Al caer la noche, la última persona que vio fue Minoru, pero sorprendentemente, Akane se despertó para encontrarse capturada, con los secuestradores exigiendo mucho dinero por su liberación. Sin embargo, Minoru, disfrazado como el asesino de bravucones, apareció de repente y derrotó rápidamente a los secuestradores, salvando a Akane y dándoles una severa advertencia antes de desaparecer. Al día siguiente, Minoru se dirigió a Akane correctamente, lo que fortaleció su vínculo mientras ella comenzaba a descubrir su identidad secreta. La noticia de la supuesta desaparición de Minoru se difundió como pólvora, dejando a todos impactados. Pero agárrense amigos, porque Minoru no ha terminado aún. Se levanta de las cenizas como un fénix renacido, listo para hacer un regreso más grande y audaz que nunca. Cuidado mundo, porque Minoru está en una misión. El destino mejor que tenga cuidado, porque Minoru tiene cuentas que saldar. Reunió a un grupo de personas con habilidades mágicas formando una organización para prepararse para una misión importante. Alpha informó fielmente a Sid, quien había vuelto a su nombre original, confirmando que todas sus visiones se habían hecho realidad. Estas visiones llevaron al descubrimiento de textos antiguos que contenían referencias misteriosas a una entidad poderosa llamada Diablos. En un vívido recuerdo, Sid recordó su pasado y cómo se convirtió en el heredero de Barón Kageno. La familia Kageno era famosa por producir poderosos caballeros oscuros que eran hábiles tanto en combate como en magia. Mientras que la talentosa hermana mayor de Sid, Claire, recibía mucha atención y expectativas, Sid eligió permanecer en segundo plano, ocultando sus verdaderas habilidades. Bajo la oscuridad de la noche, Sid luchó hábilmente contra los bandidos, recopilando riquezas y tesoros con su dominio tanto de la magia como del manejo de la espada. Una noche se encontró con una criatura mágica que llevó para observación. Después de un mes, él logró suprimir la magia de la criatura revelando que era un elfo. Sid inteligentemente fingió levantar la maldición del elfo aprendiendo sobre los verdaderos héroes que lucharon contra diablos y advirtiendo sobre el plan de una secta para revivir al demonio. Entonces este tipo Sid, que se hace llamar Shadow porque, bueno, suena genial supongo, recluta a un elfo ahora llamado Alpha porque, ¿por qué no? Forman Shadow Garden, que suena como un nombre rechazado para una banda. 3 años después, la hermana de Sid, Claire, desaparece mientras se preparaba para un baile elegante de la academia. Típico de Claire, siempre añadiendo drama. Quizás encontró un pasaje secreto en su armario. ¿Quién sabe? La asociada de Sid, Beta, le dijo que Alpha estaba en una misión para encontrar a Claire, que podría haber sido secuestrada por un miembro senior del culto de diablos. Shadow Garden encontró la base oculta donde el vizconde Gris mantenía prisionera a Claire. Aunque Claire intentó escapar brevemente, fue abrumada y capturada nuevamente. Alpha hirió gravemente a Gris, quien huyó después de usar una poción que mejora la fuerza. Gris luego se enfrentó a Shadow y fue fácilmente derrotado. Al día siguiente, cuando Claire se fue a la academia de Midgar, Alpha le dijo a Sid que era hora de que se separaran, sorprendiendo a Sid con la noticia. A la temprana edad de 15 años, Sid navegaba sin esfuerzo por los pasillos de la Academia de Midgar, tratando de mantener un perfil bajo mientras forjaba lazos con Hyoro y Yaga. Sin embargo, un examen fallido provocó un giro inesperado de los acontecimientos. Sid se sintió obligado a confesar sus sentimientos a la popular Alexia Midgar. Anticipando un rechazo, se sorprendió cuando Alexia no solo correspondió a sus sentimientos, sino que también propagó rumores sobre su nueva reputación. Para sorpresa de Sid, Alexia incluso se unió a él para almorzar desafiando la convención al optar por la sección inferior menos concurrida. Entonces Sid está tratando de hacerse el interesante, ¿verdad? Pero luego llega Alexia y de repente él se tropieza con sus propios pies, tanto figurativamente como literalmente. Como, vamos Sid, controla la situación. Está tratando de hacerse el difícil, pero termina siendo difícil de ver. Pero Alexia, ella es imperturbable. Probablemente está pensando, vaya, este tipo es un desastre. Quiero decir, ¿quién no se entretendría viendo a alguien intentar comer tan torpemente? Expresando el deseo de aprender esgrima Royal Bushin junto a él, Alexia ayudó a Sid a unirse a la sección 1 bajo la tutela del instructor de esgrima Zenon Griffey. Mientras perfeccionaba sus habilidades, Sid no pudo evitar notar la impresionante técnica de Alexia, aunque le faltaba cierto refinamiento. Cuando escuchó a Alexia referirse a sí misma como su novia, Sid la confrontó sospechando que podría estar usándolo para evadir su compromiso con Zenon. A pesar de la tensión, Alexia persuadió a Sid de mantener la fachada. Con el tiempo, Alexia confió sus quejas sobre Zenon a Sid. Durante un viaje en tren, observó el inusualmente agresivo estilo de esgrima de Sid y expresó su deseo de emular a su hermana Iris, ganándose a sí misma el apodo de la esgrimista ordinaria. Sid, lidiando con sus propias complejidades morales, admiraba las habilidades de esgrima distintas de Alexia, incluso si no eran ampliamente apreciadas. Tras su viaje en tren, Alexia se despidió de Sid. Más tarde, Hyoro y Yaga se disculparon con Sid por involucrarlo en la situación. Sin embargo, al llegar a la puerta de la escuela, Zenon y sus amigos acusaron a Sid, Hyoro y Yaga de ser los últimos en ser vistos con Alexia antes de su desaparición. Al despertar en una celda lúgubre, Alexia se encontró atada y enfrentada a un compañero de celda grotesco.
Pronto, un médico siniestro entró con planes de extraer su sangre para resucitar a un demonio malévolo. Mientras tanto, Sid soportó un brutal interrogatorio, sus captores desesperados por encontrar cualquier rastro del paradero de Alexia. Extrañamente, encontró un placer perverso en este nuevo papel, disfrutando de su inesperada transición a las sombras, relegado a un simple personaje de fondo. Zenon, atormentado por la culpa por el secuestro de Alexia, se reunió con Iris y presentó pruebas dudosas que implicaban a Sid a pesar de su menor nivel de habilidad. Finalmente, Iris liberó a Sid, pero lo mantuvo bajo estrecha vigilancia. Durante su viaje en tren de regreso a casa, Sid vio a dos figuras sospechosas siguiéndolo. En un encuentro crucial, Alpha los incapacita y susurra sobre un encuentro posterior con Sid. Al llegar a casa, Sid descubre que Alpha ya está esperando. Profundizan en los detalles del secuestro de Alexia por parte del culto de diablos, y aunque Alpha se ofrece a eliminar a los que lo interrogaron, Sid insiste en que solo estaban cumpliendo con su deber. Shadow, revelando su lujoso escondite, da la bienvenida a Beta, quien revela un plan para atacar el Fenrir con una fuerza formidable. Sid reveló su intención de tomar el lugar de Delta en la operación. En un callejón oscuro, Sid se enfrentó a dos caballeros que intentaban incriminarlo y arrestarlo, despachándolos sin esfuerzo. Mientras tanto, el doctor informó a Alexia sobre un evento inminente, pero ella dudaba que los caballeros recurrieran a medidas letales sin motivo. Inyectando un suero en la criatura humanoide, ocurrió una transformación dramática, resultando en la muerte del doctor y la nueva libertad de Alexia. Al encontrarse con Zenon, él reveló su participación en la instalación y su intención de asegurar el 12º puesto en las rondas a través de su sangre. Es hora del enfrentamiento. Zenon está menospreciando a Alexia, llamándola la esgrima ordinaria. Ay, ¿te quemaste mucho? Pero justo cuando las cosas se están calentando, aparece Sid abrazando su personaje oscuro como un jefe. Hablando de hacer una entrada, vamos a ver cómo se desarrolla esto. Zenon identificó a Shadow como el que había estado persiguiendo al culto. A pesar de las afirmaciones de Zenon de tener grandes poderes, Shadow esquivó fácilmente sus ataques y se burló de su arrogancia. Mientras tanto, una presencia peligrosa amenazaba la ciudad, obligando a los caballeros a evacuar a la gente. Sus esfuerzos por luchar contra la criatura fueron inútiles ya que seguía curándose a sí misma. Incluso Iris no pudo herir a la bestia. Justo cuando parecía sin esperanza, Alpha apareció y convirtió a la criatura de nuevo en humano, revelando que formaban parte de Shadow Garden. Zenon no se está conteniendo, Toma unas píldoras rojas y ¡bam! De repente, es el tercer despertar. Habla de subir de nivel en medio de la batalla. Debe haber algún jugo de poder serio en esas pastillas. Pero bueno, Shadow no es de los que retroceden ante un desafío. Sin embargo, la superioridad de Shadow fue evidente, rompiendo fácilmente la espada de Zenon y lanzando un ataque poderoso que sorprendió a todos los que miraban. Al día siguiente, Alexia le contó a Sid sobre los eventos extraordinarios y le preguntó sobre el estado de su relación, pero él la rechazó y terminó yéndose tan enojado que ella incluso lanzó un ataque. Más tarde, un asesinato espantoso llamado el asesinato sin cuerpo fue encontrado detrás de la escuela, sumando al caos. Al mismo tiempo, Shadow Garden supo por Itea que alguien estaba pretendiendo ser ellos y tomando las riendas por su cuenta. Iris descubrió la implicación del culto y formó un nuevo equipo con Glenn y Marco para investigar más a fondo. También les mostró un artefacto misterioso, destacando la necesidad de descubrir su propósito. En medio de todo esto, Sherry Barnett conoció a Sid, quien aún tenía las marcas del ataque de Alexia. Hiyoro y Yaga interrogaron a Sid sobre su tiempo con Alexia, pero no surgió nada significativo. Mientras tanto, Iris confió un objeto misterioso a Sherry para su análisis, asegurando su seguridad con la Orden Carmesí. Alexia ofreció su ayuda, que Iris aceptó con gratitud. Cae la noche y nuestro trío, Sid, Hiyoro y Yaga, están en una misión para conseguir chocolates porque, ya sabes, prioridades. Pero bueno, no están paseando casualmente. No, están en alerta máxima gracias a algunos jugosos rumores sobre un personaje sospechoso rondando la ciudad. Dentro de la tienda, Sid se encontró con Gamma, quien lo había recreado usando sus talentos. Impresionado, Sid se enteró de una investigación sobre alguien que se hacía pasar por Shadow Garden. Insinuando sutilmente sospechas hacia Alexia, Sid fingió conocer al impostor. Gamma presentó a un nuevo miembro, Nu, antes de que Sid se excusara abruptamente, dejando atrás a Hiyoro y Yaga. Mientras tanto, Alexia encontró a dos individuos del Jardín de las Sombras, pero Sid, disfrazado como Shadow, intervino. Se enteraron de la pérdida de comunicación con sus marionetas y de la urgencia de recuperar algo crucial. Más tarde, Alexia confió en Iris sobre la oposición de Shadow al culto de diablos. Durante el viaje en tren a la escuela, Hiyoro y Yaga intentaron impresionar a las chicas con chocolates, con éxito limitado. Por impulso, Sid le dio su chocolate a la primera chica que vio, que resultó ser Sherry. Sorprendentemente, Sherry reconoció a Sid de inmediato. Más tarde en su casa, el padre de Sherry, Ruslan, explicó el significado del regalo, lo que llevó a un momento conmovedor entre padre e hija. Agradecida por su adopción en una familia amorosa, Sherry expresó su gratitud a Ruslan. En los días siguientes, Sherry se encontró pensando en su enamorado, Sid, sonrojándose al recordar el chocolate que su padre le había regalado. No podía dejar de pensar en él. Sid solo estaba ocupado con sus cosas en la escuela cuando, de repente, tiene una sombra en forma de Sherry siguiéndolo a todos lados. Pero ella no está solo para hablar del último chisme.
No, está soltando información seria sobre el notorio culto de diablos y sus artimañas de lavado de cerebro. Y por si eso fuera poco, a Sherry no le entusiasma mucho unirse al torneo Bushi. ¿Por qué? Porque ella ha revelado el secreto sobre el acto despreciable de la secta de llevarse a los huérfanos. Vaya forma de arruinar el ambiente del torneo. Sid tiene más que solo tareas de las que preocuparse ahora. Sid se dio cuenta de que Shadow Garden era solo un cebo. Motivado por esto, decidió entrar al torneo para mostrar su papel como un personaje de fondo. Mientras tanto, reflexionando sobre su vida antes de su transformación, Sherry se sintió agradecida por la intervención de Shadow. Durante las rondas preliminares del torneo, Claire salió victoriosa en su combate, lo que provocó apuestas estudiantiles sobre las peleas. Con poco dinero, los amigos de Sid esperaban su éxito. La batalla entre la presidenta escolar Rose y Sid comenzó. Decidido a demostrar su valía como el mejor personaje de fondo ordinario, Sid practicó incansablemente. Empleando una táctica estratégica, permitió que Rose infligiera una herida seria al reventar una bolsa de ketchup. Revelando su técnica secreta, el tornado sangriento, se enorgulleció de su impecable actuación como personaje de fondo. La determinación de Sid de mostrar sus técnicas de fondo restantes a pesar de las derrotas repetidas sorprendió a todos. Finalmente declarado perdedor, Sid decepcionó a sus amigos que habían perdido sus ahorros apostando por él. Sin embargo, Sherry elogió su lucha e invitó a él a tomar té, marcando el inicio de su amistad. Mientras tanto, Sid se enteró de que el padre de Sherry era el profesor Ruslan Barnett, un ex campeón del festival Bushin. Más tarde, Luther le pidió a Sid que cuidara de Sherry, quien carecía de amigos debido a su dedicación a la investigación. Sherry visitó a Sid en el hospital, revelando sus sentimientos por él. Durante el café, Sherry conoció la ruptura de Sid con Alexia y le expresó su gratitud a ella por el café. 5 días después, Sid regresó a la escuela, sorprendiendo a Rose. El culto de diablos atacó de nuevo, atrapando la escuela Mingir con algún artefacto extraño. Sherry cuestionó el confinamiento, mientras Alexia descubría las habilidades mágicas ocultas de los miembros del personal. Unos matones enmascarados atacaron, alegando ser de Shadow Garden, pero Rose resistió. En el caos, Sid se sacrificó para salvar a Rose, dejándola atónita. Rose, inicialmente sorprendida por el sacrificio de Sid, pronto entendió su motivo de demostrarse como el personaje de fondo perfecto. Agradecida por su intervención, se sintió en deuda con él. Todos los estudiantes fueron llevados al auditorio como rehenes. Mientras tanto, Sid, secretamente un protagonista superpoderoso, se revivió usando magia, orgulloso de su técnica del desamor de 10 minutos. A pesar de que su magia estaba comprometida, la usó. Sherry, completamente ajena al caos, está concentrada estudiando el artefacto del culto de diablos, un movimiento clásico de Sherry. Pero, aquí viene el criminal Rex, exigiendo su colgante como si fuera el accesorio más necesario del momento. Hablemos de una emergencia de moda. Esperemos que Sherry tenga algunos movimientos de autodefensa bajo la manga. El vicecomandante Glenn intervino, impresionando a Rex. Mark ordenó a Sherry que huyera. Sid se preparó para ejecutar su plan, molesto por la falta de estilo del criminal. Usando su baba como francotirador, los eliminó. Sid notó a Sherry y decidió ayudarla. Protegiéndola, la guió a un lugar seguro. Al entregarle el artefacto punk Ojo de Vega, Sherry explicó su habilidad de programación. Carecía de herramientas de decodificación para la desactivación. Sid se ofreció a recuperarlas. Rex enfrentó la ira de su jefe. Advertido de sus camaradas derrotados, buscó a Sherry, encontrando a sus aliados desaparecidos. Enfrentado por Sid, Rex activó su habilidad dentro de una barrera mágica, pero no fue rival. Confundido y derrotado, Rex se dio cuenta de que había sido superado. Sid dio el golpe final. Nu encontró a los derrotados caballeros de la Orden Carmesí y sintió a su maestro, Sombra Sid. Sid se enteró de que solo los 7 sombras podían luchar y que Gamma carecía de habilidades de combate. Gamma estaba seguro de poder restaurar la magia, mientras que Nu prometió esperar órdenes de Sombra. Sid reveló su plan para neutralizar el artefacto, ganándose la admiración de Nu. Mientras tanto, Iris y sus caballeros se están preparando para una misión de rescate para salvar a los estudiantes atrapados. Es como algo sacado directamente de un cuento de fantasía medieval, excepto, ya sabes, con teléfonos inteligentes y todo eso. Shadow Garden observó de manera encubierta, esperando órdenes, mientras Sherry descifraba con éxito el artefacto, descubriendo un pasaje oculto al auditorio. Mientras entraban, Sherry reflexionó sobre el trágico asesinato de su madre a manos de Luther, pero mantenía la esperanza en la seguridad de su padre, agradecida por el cuidado de Luther. Mientras tanto, un ataque de un estudiante fracasó, lo que llevó a Rose a reconocer las sombrías probabilidades que enfrentan. Sonaron disparos, infundiendo pánico entre los estudiantes. Decidida a salvar a todos, Sherry llegó al auditorio, activando su artefacto para disolver la barrera, dando poder a Rose y a los estudiantes para contraatacar. En medio del caos, Rose decide que es hora de enfrentar la música y confrontar al líder del culto de diablos. Es como algo sacado de una telenovela cursi, pero bueno, aquí estamos para eso. Mientras tanto, Shadow y su equipo, también conocidos como Shadow Garden, no son de los que se quedan de brazos cruzados. Lanzan un contraataque total, sorprendiendo a los malos y demostrándoles quién manda. Parece que las tornas han cambiado y Shadow está liderando la carga como todo un héroe. ¡Vamos, equipo Shadow! Sin embargo, cuando el auditorio se llenó de llamas, Shadow sospechó de la implicación del líder enemigo y desapareció. En medio del caos, Iris llegó al lugar, presenciando el triunfo del Jardín de Sombras. Mientras tanto, en el túnel, Sherry emprendió una búsqueda para localizar a su padre, Luther, quien fue visto quemando documentos. Confrontado por Sid, Luther enfrentó preguntas sobre su lealtad a la organización nefasta.
A pesar de estar afligido por una enfermedad y buscar una cura del artefacto, Luther admitió haber explotado a Sherry mientras albergaba deseos de poder. Entendiendo los motivos e intenciones de Luther, al darse cuenta de que la discusión adicional era inútil, Sid optó por enfrentarse a Luther en combate, permitiéndose ser derrotado intencionalmente para demostrar su destreza como personaje de fondo. Al asumir su personalidad de sombra, Luther activó el artefacto mágico, aspirando a convertirse en el Power Ranger rojo. Sin embargo, el artefacto lo transformó en una entidad monstruosa. A pesar de los ataques constantes de Luther, Sombra soportó sin esfuerzo, firme en su determinación. Sin inmutarse, Luther confrontó a Shadow, acusándolo de manchar la reputación de Shadow Garden. Shadow decide que es hora de mostrar sus cartas y revela su verdadera forma monstruosa. Habla sobre un momento impresionante, pero bueno, a veces hace falta tomar medidas desesperadas, ¿no? Y justo cuando piensas que las cosas no podrían ponerse más locas, Shadow lo da todo y termina decisivamente la confrontación al derrotar a Luther, el gran villano, y destruir ese artefacto molesto de una vez por todas. Sherry encontró a su padre fallecido y Shadow decidió no revelar la verdad, anticipando su posible resentimiento. Poco después, una recompensa apuntó a Shadow y sus aliados, llevando a Alpha a creer que la supuesta villanía de Shadow tenía como objetivo proteger el mundo, ganándose su admiración. Más tarde, Sherry se despidió de Shade en la escuela, compartiendo su plan de salir del país. Sid le deseó suerte, esperando una comprensión más profunda entre ellos. Cuando Shade le preguntó a Sherry sobre sus metas, ella permaneció en silencio. Al salir de Midgar, Shade sintió la sed de venganza persistente de Sherry. La escuela estaba parcialmente en ruinas cuando comenzó el descanso de verano, con la mayoría de los estudiantes yéndose. Sin embargo, Sid se quedó en la capital para continuar con su misión de cazar criminales desde las sombras, escondido de su hermana. La carta de Alpha reveló su próxima misión en Lindworm. Mientras tanto, Shadow Garden se preparaba para su misión. Epsilon usó baba mágica para disfrazarse, recordando el consejo de Shadow. Shadow se enfrentó a Zenon en una confrontación donde Beta fue secuestrada. Beta, sintiéndose desinspirada, se encontró con Epsilon, quien reveló sus enamoramientos por Shadow, provocando una rivalidad. Iris y Alexia fueron de compras, con Iris siendo una invitada especial en el juicio de la diosa y Alexia comprando ropa para Nu. Gamma ayudó a Alexia mientras notaba su enamoramiento por un chico. Durante sus compras encontraron la última colección de tangas de Victoria's Secret. Alexia convenció a Iris de comprar algunas, considerándolas un arma secreta para el combate, lo que llevó a Alexia a comprar muchas. Después del ataque a la escuela, Rose corrió al hospital y se alivió al encontrar a Sid con vida. Al darse cuenta de que Sid poseía al PNJ Reese, los sentimientos de Rose por él se profundizaron, llevándola a enamorarse de él. Unos días después, Sid y Rose emprendieron un viaje en tren a la Tierra Sagrada. Rose discutía con entusiasmo sus planes, pero Sid dudó cuando ella imaginó un futuro juntos, consciente de su harén. Sid intentó evitar a Rose, incluso usando sus poderes de Spider-Man para esconderse de ella por la noche, pero ella siguió siendo persistente. Al día siguiente, Rose compartió una leyenda sobre el héroe Olivier y el demonio Diablos. Más tarde descubrieron que Natsume, el autor favorito de Rose, estaba organizando un encuentro y saludo. Sid reconoció a Natsume como Beta de su antiguo mundo, un escritor talentoso. Al principio Sid creyó que alguien de su antiguo mundo había renacido cuando reconoció todas las historias. Sin embargo, pronto descubrió que Beta, un amigo de su vida pasada, era el famoso autor. Más tarde, Rose le mostró a Sid una dedicatoria personal de Natsume, y al inspeccionarla más de cerca encontró un mensaje en japonés dejado por Beta. Mientras tanto, Alpha está en una misión para descubrir la verdad sobre el supuesto gran héroe, Olivier. Huele a que se está gestando una conspiración, ¿no? Alpha tiene esa vibra de detective, sospechando que hay más en Olivier de lo que parece. Y justo cuando las cosas no podrían ser más misteriosas, Alpha tiene la mira puesta en una puerta misteriosa que está a punto de abrirse. Mientras disfruta de la vista de la ciudad, Sid vio a un asesino del culto de diablos. En una persecución audaz, bloqueó hábilmente el ataque del enemigo con un trozo de madera. Epsilon apareció y Sid se enteró del éxito de la misión. Juntos se enfrentaron al secuaz. Luego Sid informó a Epsilon de sus propios planes, preparando el escenario para la emoción y el misterio. Al día siguiente, Sid esperaba con ansias su baño en aguas termales, desnudándose con entusiasmo. Mientras se sumergía en la fuente termal, se sorprendió al encontrar a Alexia, su amor platónico, también presente. Ignorándola, Sid disfrutó de su baño, aparentemente imperturbable. Alexia, una invitada especial para la prueba de la diosa, informó a Sid sobre los antiguos guerreros que participaban en el evento. A pesar de su intento de reclutarlo en los Caballeros Carmesí, Sid rechazó. Bromeando con Alexia de manera juguetona, Sid mostró sus habilidades, afirmando ser la reencarnación de Johnny Sins, lo que la impresionó. En los días que siguieron, el arzobispo Nelson anunció el juicio de la diosa, atribuyendo los poderes de Olivier a la diosa Beatrix. Alexia albergaba resentimiento hacia Nelson por su investigación infructuosa y notó a los hombres animando a Beta. Sintiendo celos de la relación percibida de Beta con el maestro Shadow, Alexia la confrontó. Mientras tanto, Rose permaneció ajena a la creciente tensión entre Alexia y Beta. El juicio de la diosa comenzó y Nelson activó una barrera protectora, invocando a antiguos guerreros a través de la puerta del santuario. Sid se encontró inesperadamente anunciado como un retador para invocar a un antiguo guerrero. Al elegir la opción 3 para evitar el castigo, desvió la atención del público con una bola de espíritu. Transformándose en sombra, el hombre más buscado del reino reveló la alianza de Nelson con el culto de diablos durante el desafío.
Aurora y Sombra están atrapados en una batalla épica, pero rápidamente queda claro que Sombra no es un caballero oscuro cualquiera. Es como el Michael Jordan de la esgrima, bloqueando sin esfuerzo cada movimiento de Aurora. Eso es habilidad. Y justo cuando piensas que no podría ser más intenso, Shadow realiza el movimiento definitivo, derrotando a Aurora con un solo golpe decisivo. Pero eso no es todo. Su victoria abre un círculo mágico, revelando una puerta a la Tierra Sagrada. Veamos a dónde lleva esta puerta. Sin poder resistirse, Sid entró por una de las puertas. Mientras tanto, Epsilon derrotó a los guardias de la iglesia, mientras Alpha se dirigía al portal con Delta. Nelson reveló el acceso restringido del santuario, pero Epsilon insistió en esperar hasta que la puerta se cerrara. De repente, un asesino la atacó, exponiendo el disfraz de Epsilon. Enfurecida por el ataque, derrotó rápidamente al enemigo. En el santuario de Olivier, Alpha reflexionó sobre la semejanza entre Olivier y ella misma. Shadow Garden sospechaba que el culto de diablos tenía un plan oculto, lo que los llevó a abrir una puerta secreta. Mientras tanto, Sid y Aurora, habiendo encontrado respeto mutuo en su reciente pelea, decidieron colaborar para escapar de la dimensión de la prisión restrictiva mágica. El grupo de Alpha se aventuró en un laboratorio ubicado dentro de los recuerdos de Olivier, descubriendo los crueles experimentos realizados por el culto de diablos en niños secuestrados. Presenciando un recuerdo angustioso en el que una niña que se parecía a Aurora estaba llorando, Aurora, algo desdeñosa, abofeteó a la niña. Alpha explicó la compatibilidad de Olivier con las células de diablos y el esfuerzo del culto por implantar células demoníacas en niños inocentes. A pesar de la resistencia de Nelson a aceptar la verdad, más recuerdos revelaron el caos causado por el brazo cortado de diablos, que había sido sellado usando artefactos poderosos. Alpha explicó la ambición del culto de aprovechar la fuerza vital de las células de diablos, la cual fue obstaculizada por reacciones adversas a los suplementos. Su investigación los llevó a descubrir la implicación de Nelson en la creación de un artículo llamado El latido de diablos. Sin embargo, Alpha detectó fallos en su diseño, mientras Alexia bromeaba juguetonamente sobre la calvicie de Nelson. De repente y de manera impactante, Delta se volvió contra Alpha, deshaciéndose de él de manera cruel al arrojarlo a un río, generando dudas sobre la supervivencia de Alpha. En medio del caos, Nelson experimentó una transformación monstruosa, añadiendo al tumulto. En un giro inesperado, se encontraron abruptamente transportados a otra dimensión, separados de Epsilon y el resto del grupo. Nelson saca su bolsa de trucos y comienza a clonarse por todos lados, pero Delta no se deja. Ella dice, ¿en serio, amigo? Y se lanza a un ataque total contra todos los clones. Surgieron más clones con la intención de matarla, pero Nelson aclaró que la habitación drenaba su poder y Delta apuntó a eliminarlos. Aurora encontró a Sid actuando de manera extraña en una habitación oscura antes de ser transportados a un campo de batalla. Ella lo ayudó a levantarse y buscaron una salida del santuario. Sid se preguntó por qué Aurora volvió a ser una niña llorona, lo que la llevó a empuñar una espada contra su yo del pasado. Atacaron zombies, con Sid rescatando a Aurora, dándose cuenta de que se multiplicaban como un virus. Mientras tanto, Epsilon y su equipo encontraron un monstruo, que se transformó en una chica, revelando que eran recuerdos. Decidieron documentar a las víctimas de los experimentos, pero su magia se descontroló, obligando a Epsilon a ocultar sus pechos artificiales. Sid, confiando en las artes marciales, guió a Aurora a través de la batalla contra los zombies. Encontraron una espada mágica sellada en el centro del santuario. Delta, en combate con Nelson, demostró maestría sobre el maná de su clon. Nelson, asombrado, enfrentó la derrota dándose cuenta de la fuerza de Delta. Sid aprendió que debían destruir la puerta sellada para alcanzar el núcleo mágico detrás de ella. Aurora sugirió usar la espada clavada en el suelo, aunque Sid no tenía autorización para sacarla. Mientras tanto, Alexia dudaba de la lealtad de Delta a Shadow Garden debido a su estilo de lucha poco convencional. Vaya. Parece que Nelson está sintiendo la presión después de las victorias implacables de Delta. Entonces, ¿qué hace un hombre cuando tiene mala suerte? Pedir un poco de ayuda, por supuesto. ¿Y a quién mejor llamar que a Olivier, quien casualmente se parece sospechosamente a Alpha? ¿Casualidad? Creo que no. Epsilon completó su investigación, lo que llevó a Alpha a planear una retirada para cortar la fuente de energía. Nelson, temiendo encontrarse nuevamente con Delta, ordenó a Olivier que lo acompañara. Sid descubrió la inminente desaparición de Aurora después de destruir el núcleo. Nelson llegó afirmando que no podían romper la puerta sellada, lo que provocó una confrontación. Sid probó la fuerza de Aurora, permitiéndose ser golpeado, sorprendiendo a Nelson. Olivier hirió fatalmente a Sid, quien la acusó de no tener corazón. Aurora intervino, creyendo que Sid actuó por amor hacia ella, lo que llevó a confusión. Aurora le suplicó a Nelson que perdonara a Sid, pero él insistió en ganar la pelea. Sid sonrió, atrayendo a Olivier a una trampa al morderle el cuello, derrotándola. Reveló su habilidad de mover órganos para sobrevivir a ataques fatales y un punto vulnerable en el cuello. Nelson convocó un ejército de clones de Olivier, pero Sid desató su magia, sorprendiendo a Nelson. Sid luchó contra los clones mientras planeaba destruir el santuario para erradicar el núcleo. Desató un hechizo, causando una poderosa explosión, implicando a Shadow Garden. De vuelta en el mundo real, Aurora se disculpó con Sid por mentir y le agradeció por salvarla, dejándole un mensaje susurrado. Alexia y Rose están teniendo una charla sincera sobre sus roles como observadoras. Cosas profundas, ¿verdad? Pero luego Beta entra en acción con una idea brillante. ¿Por qué no unirse y profundizar más para descubrir las verdades del mundo?
Así que deciden unir fuerzas y construir una organización impulsada por toda la valiosa información que han recopilado. Cuidado, secretos, van por ustedes. Beta y Rose unieron fuerzas con Alexia, formando un equipo para trabajar juntos. A la mañana siguiente se informó a Alpha que la espada mágica y el núcleo habían desaparecido, y que Beta estaba ayudando a la princesa a infiltrarse en el Sor Carmesí. Alpha también se enteró de que Aurora, conocida como la Bruja, era en realidad el demonio Diablos. Mientras tanto, Gamma planeaba comprar una propiedad en el Imperio Balta, negociando un trato con un agente inmobiliario utilizando sus habilidades empresariales. Con la ayuda de New, Gamma completó los preparativos y decidió comprar varias propiedades en la calle. Días después, los miembros principales de Shadow Garden esperaban el regreso de Alpha, recordando la atmósfera acogedora que Sid apreciaba. Alpha discutió su plan para desmantelar el culto de Diablos, con Sid ofreciendo entrenar a las chicas en técnicas de combate. Mientras tanto, Alexia actualizó a Iris en un spa sobre los eventos recientes en la Tierra Sagrada, sugiriendo una investigación sobre las enseñanzas divinas. Iris señaló la importancia del próximo festival Bushin, ya que ganar reuniría más apoyo de la Orden de Caballeros. Alexia entendió la determinación de Iris para ganar el festival Bushin a pesar de la posible interferencia de Shadow Garden. Iris, sintiéndose avergonzada por perder la confianza de la Orden de los Caballeros, juró salir victoriosa a toda costa. Más tarde, Alexia evitó discutir su lealtad al Jardín de las Sombras cuando fue interrogada. Mientras tanto, Rose se entrenaba en esgrima, frustrada por no poder replicar los ataques de Shadow. Sintiendo algo mal en su cuerpo, observó a los fuertes guerreros reunirse para el festival. Sid planeaba entrar al torneo disfrazado de débil para sorprender a los oponentes. Gamma, encantada de ver a Sid, descubrió su plan y sugirió disfrazarse de Jimmy Neutron. Ella usó una crema transformadora para alterar drásticamente su apariencia. Anne Rose, quien había invocado a un antiguo guerrero, aconsejó a Sid que no entrara al festival, pero él persistió, confiado en su plan. A pesar de las advertencias de Quinton, un fuerte guerrero, Sid se mantuvo decidido a ganar el torneo como un recién llegado inesperado. Así que Sid decide tomar el camino correcto y se abstiene de pelear con Quinton, jugando la carta de no voy a contraatacar. Movimientos estratégicos, Sid, pero aquí viene Anne Rose, nuestra entusiasta del festival residente, quien dice, nah, déjalo que lo haga. Hay que mostrar esa intensidad del festival, así que aunque Anne Rose pudo haber detenido la pelea, decide dejar que continúe, esperando que Sid entienda el mensaje sobre las vibras intensas del festival. Que comiencen los juegos, supongo. Sin embargo, ella se dio cuenta de que él no estaba herido, reconociendo su verdadera fuerza. Sid planeó inscribirse en el festival Bushin, a pesar de ser visto como peculiar. En un restaurante de hamburguesas, insinuó revelar su verdadero poder durante el clímax del torneo. Hiro, buscando dinero para apuestas, fue rechazado por Sid, quien le mostró un colgante antes de irse. Más tarde, Sid regresó a casa con hamburguesas con queso, donde Rose reveló sus planes de reunirse con su padre y su compromiso con un futuro prometido. Explicó su crianza como princesa y su deseo de seguir el camino de la espada a pesar de las expectativas sociales. Sid se despidió de ella ofreciéndole su última hamburguesa con queso. Al día siguiente, durante las rondas preliminares, Yoro recopiló datos de batalla y le pidió dinero a Sid. El legendario invicto Golden Gill afirmó que ganaría el torneo debido a su capacidad para evaluar los niveles de poder de los luchadores. Cuando se anunció la pelea de Sid, Gill subestimó la fuerza de su oponente, lo que llevó a una sorpresa cuando Sid derrotó rápidamente a González. Gill anticipó con confianza derrotar a Sid en el evento principal. Sid regresó sin que Hiro se diera cuenta, dándose cuenta de que Rose podía rastrear sus movimientos. Mientras tanto, Kuro visitó a Sid con la noticia de que Rose apuñaló a su prometido y huyó, lo que provocó preocupación en Beta y Alexia. El reino de Oriana buscó manejar la situación de Rose internamente, lo que generó sospechas en Alexia mientras Rose evadía a los caballeros que la cazaban. Alexia, decidida a encontrar a Rose, estaba frustrada por la reticencia de Beta a involucrarse. Discutieron sobre su compromiso con el trabajo en equipo, con Alexia firme en no abandonar a su amiga. Alexia decidió buscar consejo de su hermana, mientras que Beta pretendía ralentizarla con información fabricada. Más tarde, al enterarse de los posibles vínculos de Rose con el culto de Diablos, Alexia salió a buscarla. Mientras tanto, Sid, preparándose para su pelea, se encontró con Beatrix, la tía de Alpha, quien lo atacó. Sid fingió debilidad, sorprendiendo a Beatrix con su resistencia. Quinton y Anne Rose discutieron la victoria de Jimmy, sospechando que poseía habilidades extraordinarias. La pelea de Golden Gill comenzó con Anne Rose señalando su récord invicto contra oponentes más débiles. Quinton está todo emocionado, listo para ver de qué está hecho Jimmy. Es como un enfrentamiento en el lejano oeste, excepto con magia y esas cosas. Así que cuando comienza la pelea, Jimmy saca algunos trucos serios, usando ilusiones para superar a Gill en cada movimiento. Vaya, Jimmy no es solo una cara bonita, está mostrando sus habilidades como un jefe. Anne Rose observó las habilidades inusuales de Jimmy mientras esquivaba los ataques de Gill al crujirse el cuello, desconcertando a Quinton y Anne Rose. Gill, enfurecido por la aparente falta de respeto de Jimmy, lanzó un feroz asalto, alardeando de su nivel de poder de más de 4000. Sin embargo, Jimmy lo derrotó con un estornudo accidental, sorprendiendo a todos. Anne Rose explicó la táctica del estornudo a Quinton, quien inicialmente la dudó. Intentando replicar la técnica de Jimmy, Anne Rose se crujió el cuello.
Mientras tanto, Iris discutió medidas de seguridad con Lord Percy para el próximo torneo principal del Festival Bushin, notando el comportamiento pasivo del rey. A pesar del escepticismo, Jimmy continuó ganando peleas, dejando a la audiencia perpleja por sus victorias. Hero, habiendo perdido todas sus apuestas, se encontró con Anne Rose, quien le advirtió sobre las habilidades de Jimmy. Sid, preparado para tales encuentros, reveló su verdadera fuerza a Anne Rose. Mientras tanto, Rose evitó ser capturada por los Caballeros Negros, evitando herirlos mientras intentaba escapar. A la mañana siguiente, Sid reflexionó sobre la necesidad de su propio lema de batalla, pero fue interrumpido por Hero, quien reveló una recompensa por la cabeza de Rose. Sid, desinteresado, recordó a su hermana antes de escapar apresuradamente con Hero cuando CLIR se acercaba. Más tarde escuchó a alguien tocando el piano y decidió aprender el instrumento, encontrando que se alineaba con su eminencia de sombra. Descubrió que Epsilon era la pianista, lo que lo decepcionó, pero reconoció su talento. Ella reveló una invitación al reino de Oriana, pero no tenía información sobre la situación de Rose. Mientras tanto, Beta informó a Alexia sobre los vínculos de Lord Percy con el culto, con la intención de detener su investigación. A pesar de la tensión, buscaron pistas sobre Rose en los túneles subterráneos. Rose, reflexionando sobre su decisión de enfrentar a Lord Percy, recordó sus amenazas de iniciar una guerra si no se rendía antes del final del Festival Bushin. Rose está en modo protector total, dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener a su padre a salvo de las garras de Percy. Entonces, ¿cuál es su gran plan? Casarse con Sid, por supuesto, pero espera, en lugar de eso, termina maldita. Parece que el universo tiene otros planes para la pobre Rose. Cuando la maldición se activó, ella creyó que el culto de diablos prevalecería, sintiéndose impotente. Sin embargo, se encontró con Shadow tocando la sonata Claro de Luna de Beethoven, ofreciéndole poder para cambiar el futuro. Al aceptar, Rose fue curada de su maldición y ganó nuevas habilidades para salvar su reino. Cuando los asesinos del culto atacaron, se unió a Shadow Garden para combatirlos. Mientras tanto, Alexia sintió el nuevo poder de Rose, pero fue atacada cuando Rose se negó a revelar su plan, sintiéndose culpable por poner en peligro a su amiga. En su lucha posterior, Rose derrotó fácilmente a Alexia, revelando su nuevo poder de Shadow. Beta reconoció la victoria de Rose y le deseó suerte, interesado en las intenciones de Shadow. Más tarde, Sid se encontró con su hermana, CLA, quien le recordó una promesa de volver a casa juntos durante las vacaciones de verano. Sid, sin estar seguro de la promesa, acordó mirar su pelea en el Festival Bushin. Mientras Sid se relaja en el lounge VIP, Alexia se topa con información jugosa sobre el reino Oriana en una carta de Beta. Apuesto a que no lo viste venir, así que, aunque Alexia y Beta hayan tenido sus desacuerdos, parece que están dispuestas a dejar sus diferencias de lado. Para ayudarse mutuamente, objetivos de amistad, ¿verdad? Mientras tanto, Sid simplemente se relaja, esperando que comiencen los eventos del festival. Esperemos que tenga un asiento en primera fila para toda la acción. En el salón VIP, Sid se encontró con Iris, quien lo reconoció como el amigo de Alexia. Ella se disculpó por el problema durante el incidente de Xenon Griffey y expresó su esperanza de continuar con la amistad. Sid comparó humorísticamente su relación con la de un maestro y un perro. Iris mencionó vigilar a Anne Rose, impresionada por sus victorias, pero decidida a no perderse. También notó la ausencia de Beatrix en el torneo, sorprendiendo a Sid con su desmayo. Cuando Sid se fue a prepararse para su pelea, sintió una fuerte presencia, encontrándose con Beatrix, quien compartía su afición por las hamburguesas con queso. Mientras tanto, Lord Percy intentó impresionar a Iris con su asociado, Rhys, discutiendo la asistencia al torneo con ella. Observaron a Anne Rose, ambos planeando reclutar poderosos caballeros negros para sus reinos. Percy cuestionó la evaluación de Iris de Jimmy, descartando sus posibilidades contra Anne Rose. Sin embargo, mientras Jimmy y Anne Rose se preparaban para pelear, Anne Rose reflexionó sobre descubrir la técnica de Jimmy mientras planeaba su ataque, confiando en sus habilidades con la espada. Jimmy desató todo su poder, sorprendiendo a Anne Rose con sus peligrosas técnicas y derrotándola en su combate. A pesar de su victoria, Jimmy permaneció elusivo sobre su verdadera identidad, dejando a Anne Rose curiosa. Mientras tanto, Iris y Percy estaban maravillados con las habilidades de Jimmy, pero sospechaban de sus conexiones con el inframundo y Shadow Garden. Anne Rose felicitó a Jimmy y le preguntó sobre su verdadera identidad, pero él evadió la pregunta. Cuando Iris ganó su combate, Beatrix, una favorita de los fans, le ofreció una hamburguesa con queso, revelando que es su comida preferida para desarrollar músculos. Por la noche, Sid planeaba derrotar a Iris en su próxima pelea, a pesar de que Claire esperaba reprenderlo por perderse su combate. Rose se preparaba para usar su nuevo poder para salvar su reino, sintiéndose lista para los desafíos que le esperaban. Mientras tanto, Iris practicaba sus habilidades con la espada, reflexionando sobre sus victorias pasadas y su determinación de demostrar su valía como protectora del reino de Midgar. A pesar de su estatus real, Iris enfrentó falta de respeto por parte de su padre, lo que la motivó a ganar el Festival Bushin para demostrar su capacidad de proteger su reino. Al día siguiente, Sid disfrutó de bocadillos en el salón VIP, ofreciendo a Iris consejos sobre cómo mejorar el sabor del café. Beatrix se unió a ellos, ganándose la admiración de Sid por su título de diosa de la guerra. Percy, mientras tanto, tramaba manipular a Rose para los experimentos del culto y provocar una guerra envenenando a los reyes de Oriana y Midgar. El comentario sincero de Beatrix sobre el olor de Percy llevó a una confrontación, donde Iris intervino para aclarar el malentendido.
Percy estaba preocupado porque sus planes fueran frustrados por Beatrix y anticipaba la participación de Rose. Claire está jugando al juego de sigilo, luchando sin levantar ninguna bandera roja. Mientras tanto, Iris se está preparando para su enfrentamiento contra Jimmy, pero no está tomando ningún riesgo. Prácticamente puede oler la fuerza que emana de él y está planeando sus movimientos en consecuencia. Mientras Iris luchaba contra Jimmy, de repente sintió que le cortaban la cabeza y perdió el conocimiento mientras Claire planeaba castigar a Sid por no presenciar su pelea. Mientras tanto, Iris recuperó la conciencia solo para descubrir que una de sus piernas había sido cortada por el hechizo de ilusión de Jimmy. Rose, acercándose a los asientos VIP, descubrió numerosos miembros de la secta muertos, sospechando la implicación de Shadow Garden. En su lucha contra Jimmy, Iris se dio cuenta de su abrumador poder, pero se negó a aceptar la derrota, desatando toda su fuerza. Sin embargo, cayó en la trampa de Jimmy y fue derrotada, sorprendiendo a su padre y a Percy. Beatrix, impresionada por la destreza de Jimmy, expresó su deseo de luchar contra él. Rose apareció, disculpándose por sus errores y finalmente terminó con la vida de su padre. Pero Jimmy intervino, salvándola de un asesinato. Transformándose en sombra, Jimmy fue referido como el asesino de bandidos estiloso por Rose, quien admiraba su heroísmo. A pesar del ataque de Beatrix, Sombra se mantuvo firme, planeando revelar una técnica secreta a ella. A medida que la batalla escalaba, Claire buscaba a su hermano, y Shadow se preparó para enfrentar la formidable defensa de Beatrix con una sonrisa confiada. Shadow continuó mostrando su dominio en la pelea, esquivando sin esfuerzo los ataques de Iris y Beatrix, mientras simultáneamente preparaba los suyos. A pesar de los intentos de Iris de golpearlo con un artefacto legendario, Shadow permaneció impasible, y finalmente obtuvo su arma preferida, 2 palancas, para contrarrestar los ataques de su oponente. Alpha extiende una rama de olivo a Rose, invitándola a unirse a Shadow Garden y ofreciendo ayuda para salvar su reino. Esa es una oferta tentadora. Rose, sopesando sus opciones, ve los beneficios potenciales de unirse a Shadow Garden y decide dar el salto. Es un movimiento estratégico, sin duda. Con el apoyo de Shadow Garden, las posibilidades de Rose de rescatar su reino mejoraron mucho. A medida que se desarrollaba la batalla, Shadow, presentándose en su verdadera forma, se enfrentó a Beatrix e Iris, demostrando sus habilidades de combate superiores. Iris, frustrada por la actitud desdeñosa de Shadow hacia ella, lanzó un ataque de fuego para demostrar su fuerza. Sin embargo, Shadow contrarrestó fácilmente sus esfuerzos y continuó luchando contra Beatrix. Anne Rose, observando la pelea desde la estación de tren, fue testigo de la confrontación de Shadow con Beatrix en el techo del edificio. A pesar de la hábil defensa de Beatrix, Shadow elogió sus habilidades y planeó enseñarle una nueva técnica. Sin embargo, Iris intervino, lanzando un ataque sorpresa por detrás. Shadow, divertido por la determinación de las hermanas, enfatizó su invencibilidad contra el poder prestado. Iris está sedienta de venganza, buscando revancha por la destrucción de una ciudad en el reino de Midgar. ¿Pero Shadow? Oh, él está tranquilo como un pepino, ni siquiera suda. ¿Y sabías qué? Termina logrando la victoria, mostrando su fuerza imbatible. Pero aquí está el truco. Después de que Shadow emerge victorioso, su comportamiento da un giro extraño, dejando a Iris y Beatrix rascándose la cabeza en desconcierto. ¿Qué pasa con eso, Shadow? Manteniéndolos alerta, veo. Como el abrumador poder de Shadow dejó a Iris y Beatrix derrotadas y desconcertadas, él declaró divertida que su tiempo de juego había terminado antes de activar su hechizo de bomba nuclear. De repente ascendió al cielo, demostrando el poder de un dios. Aunque inició su hechizo de bomba atómica, lo detuvo en el último momento, deshaciendo la barrera y desapareciendo con ella. Iris, al darse cuenta de la inutilidad de oponerse a Shadow, perdió la voluntad de luchar, mientras que Beatrix se sintió intrigada por él. Iris, derrotada y abrumada, lamentó su pérdida ante Shadow, sabiendo que nunca podría esperar derrotarlo. Mientras tanto, Sherry buscó venganza contra Shadow por matar a su padre, y Percy, arrepentido por permitir que Rose escapara, enfrentó la decepción de un miembro clave del culto Diablos. A pesar de los intentos de Beatrix por consolarla, Iris seguía abatida. Al salir de la capital sin encontrar a su sobrina, encontró consuelo al conocer a Sid. En otros lugares, los miembros principales de Shadow Garden continuaron reverenciando a su maestro, especulando que Shadow estaba al tanto del control del culto sobre el reino de Oriana. Sid va a la escuela. Se entera de la situación de Hiro. Resulta que Hiro ha estado trabajando arduamente en un trabajo a largo plazo para pagar algunas deudas. Pero espera, hay más. Al parecer, Hiro se ha ganado un nuevo apodo, la Sombra Demoníaca. Debe haber dejado una impresión realmente fuerte con su última pelea. Suena como algo sacado directamente de un manga. En otro lugar, Rose llegó a la ciudad natal de Sid, donde Alpha le informó sobre su viaje a través de las montañas. Juntos llegaron a un campo de entrenamiento secreto utilizado por Shadow Garden para los recién llegados. A Rose se le asignó el número 666 y se le instruyó dejar atrás su vida anterior, lo que provocó tristeza mientras lidiaba con la perspectiva de olvidar sus recuerdos con Sid. Mientras tanto, Sid, vestido como Shadow, tocaba la sonata Claro de Luna de Beethoven, y este es el final de la primera temporada. Los miembros de Shadow Garden se reúnen para discutir la falta de actividad del culto de Diablo desde el incidente del festival. Ellos aprenden sobre una súbita entrada de dinero en Lawless City, un área fuera de la jurisdicción nacional, lo cual podría desestabilizar la sociedad. De repente, el olor a sangre provoca pánico, acompañado por la aparición de una luna de sangre, señalando la potencial reaparición de una leyenda antigua.
Shadow insiste en manejar la situación solo y los demás cumplen. Ellos tienen como objetivo a la Reina de Sangre que gobierna la Torre Carmesí, pero encuentran resistencia del guarda, el Diablo Blanco. Ah, aquí estamos, camino a nuestra reunión de la Asociación de Noche Oscura. Desde la reencarnación de Sid hasta mi épica victoria en el Festival Bushin, y ahora mi misión en Ciudad Sin Ley, Claire ofrece a Sid un lugar en la Orden KNS de Midgar, aprovechando la herencia de Claire, pero Sid prefiere la autonomía. Se encuentran con un vendedor que ofrece mascotas, incluyendo una rubia familiar en mal estado. Sid siente familiaridad, pero permanece en silencio. Claire menciona su satisfacción con su compañero actual, lo que lleva a Sid a alejarse momentáneamente en la Ciudad Sin Ley. Defiende a unos ladrones de bolsos hasta que presencia un ataque de ghoul desencadenado por la luna de sangre. La cazadora de vampiros Mary interviene, instando a Sid a huir de la creciente locura. Mientras tanto, Claire, enfadada por la partida de Sid, confronta a una mujer zombificada y luego se marcha para encontrarlo. En otro lugar, una prostituta, cansada de su oficio, presencia el caos. Pero oye, ¿adivina quién aparece para salvar el día? Nada más ni menos que Sid. Se ganó el apodo de Sombra por todas las razones correctas. En medio del caos, Maris huye de su contrato, mientras Yuki, un gobernante del pueblo, se entera de la situación. Claire descubre un cuerpo que se parece a Sid, pero Mary aclara que no es él. Claire informa a Claire de un caballero negro capturado por el secuaz de la Reina de Sangre para una ceremonia de sacrificio. Mary y Claire se unen para rescatar a Sid y frustrar el despertar de la Reina de Sangre. Mientras tanto, Sid interviene para salvar a otro grupo, frustrando el intento de Crimson de despertar a la Reina de Sangre. Los gobernantes de la Torre Blanca y la Torre Negra hacen movimientos, pero Crimson sigue enfocado en su objetivo. En Ciudad Sin Ley, los dos gobernantes chocan, pero Shadow interviene, consciente de las acciones de Claire y Mary. Sid afirma su papel en las sombras, deteniendo a Yukim y Juggernaut. Cuando se eleva la luna de sangre, el caos se desata con fantasmas y vampiros causando estragos. Sid se encuentra con un cazador de vampiros que advierte sobre una catástrofe inminente, pero se niega a retirarse. Adoptando su identidad de Shadow, Sid salva a numerosas personas. Mientras tanto, Claire se entera por el cazador sobre el secuestro de Sid por vampiros, lo que la lleva a aliarse con Mary para asaltar la Torre de Sangre. En medio de esto, dos emperadores de la Ciudad Sin Ley intervienen, mientras el Diablo Blanco, ansioso por acción, observa. La llegada del héroe de la hora detiene el choque de los emperadores, con Juggernaut retirándose. Yukimi reconoce el heroísmo de Shadow por salvar a sus chicas y se va después. El Shadow Garden infiltra la Torre de Sangre en busca de información, pero Claire y Mary entran con su propia agenda. Beta, ordenada a eliminar testigos, duda debido a la presencia de Claire, revelando su afiliación con el Shadow Garden. Beta busca información sobre individuos poseídos y la sangre del vampiro progenitor, lo que lleva a una teoría inquietante para los vampiros. Claire intenta rescatar a Sid de las garras del vampiro, con Rose expresando preocupación. La búsqueda de redención de Mary despierta el interés de Beta, lo que desencadena los recuerdos de Mary. Claire y Mary se embarcan en cacerías de vampiros, mientras Claire explora el concepto de refugio con Mary, que guarda sus propios secretos. En medio del caos de Juggernaut, Claire y Mary presencian su destreza. Claire salva a Mary, y luego Mary decide beber la sangre de Claire, porque así es como funcionan las cosas en el centro del caos. Después de revelar su verdadera naturaleza como vampiro, Mary relata la historia de los vampiros y el reinado de la reina Sangre Isabel. Elizabeth buscaba la paz entre humanos y vampiros, pero sucumbió a la sed de sangre durante una luna de sangre, causando devastación. Mary revela el trágico final de Elizabeth en el plan de Crimson para usarla nuevamente. Claire confía en Mary su miedo a ser poseída, decidida a marcar la diferencia con la ayuda de Sid. Sid ve una oportunidad de oro, pero, por desgracia, justo cuando Crimson se acerca a ejecutar su gran plan, el destino decide jugar al aguafiestas. Vaya forma de arruinarlo todo, y antes de que siquiera pueda decir abracadabra, Crimson encuentra su prematuro final, dejando su plan de resucitar a Elizabeth en el aire. Bueno, esa es una forma de arruinar las cosas. Después de derrotar a Crimson, Shadow se pregunta si él era el verdadero cerebro y decide investigar el sótano de la torre. Mientras tanto, Claire y Mary llegan a la cima de la torre para confrontar a Elizabeth, encontrando a todos muertos. El corazón de Elizabeth comienza a latir, lo que significa su resurrección. Ella ataca a Claire, pero Shadow Garden llega a tiempo para rescatarla y decapita a Elizabeth. Claire está gravemente herida y Beta decide ganar tiempo hasta el regreso de Shadow, aunque le preocupa que él pueda estar ocupado en otro lugar. Beta se prepara para enfrentar a Elizabeth sola para salvar a Claire hasta que Shadow interviene. Después de que Beta y los demás intentan derrotar a Elizabeth de nuevo, ella toma represalias con fuerza letal. Juggernaut vuelve a entrar en la refriega, pero Elizabeth lo repele sin esfuerzo. Su poder crece a medida que maneja la sangre como agujas, hiriendo gravemente a Beta y al grupo. Al darse cuenta de que están superados, Beta ordena a Rose que huya con Claire, pero Elizabeth comienza a convertir a los transeúntes en poseídos. La intervención anterior de Shadow pierde su efecto, y Claire comienza a transformarse en una poseída. Dentro de un sueño, Claire se encuentra con Aurora, quien revela que Shadow curó su posesión hace mucho tiempo. Aurora explica la lucha entre las líneas de sangre de los poseídos y los vampiros dentro de Claire y ofrece ayuda para controlar sus poderes. Aurora echando una mano, Claire logra conseguir una marca impresionante para controlar sus nuevos poderes llamativos. Claire se queda rascándose la cabeza de confusión cuando Aurora, la supuesta ayudante, lanza la bomba de su lealtad al lado de las sombras.
Y justo cuando crees que las cosas no podrían ponerse más raras, Aurora decide tomar el cuerpo de Claire como si fuera su propio viaje de Uber. Aurora detiene el ataque de Elizabeth y se involucra en una lucha de poder. A pesar de que el cuerpo de Claire no puede manejar el movimiento característico de Shadow, la llegada de nuestro héroe equilibra la pelea. Beta se da cuenta de la defensa desinteresada de Shadow por la gente, aumentando su admiración por él. Mientras Shadow enfrenta a Elizabeth, su épica batalla impresiona incluso a la Reina de Sangre. La recuperación atómica de Shadow revierte la transformación de Ghoul, restaurando la normalidad. Mientras Claire se despide de Mary, Sid reflexiona sobre la diferencia entre curar a los poseídos y curar a Claire. De vuelta en la academia, Claire confía en Sid sobre su nuevo poder. Sin embargo, Yuki, la emperatriz de la Torre Blanca, sigue a Sid planteando preguntas sobre sus intenciones. De regreso en la capital, Shadow se encuentra con el emperador de la Torre Blanca una vez más. Mientras tanto, un grupo de matones ataca el tren de carga de Mitoshi, revelando un conflicto más profundo. Estos matones, conocidos como la Horda, son empleados por un seguidor aparentemente respetable de la técnica divina, pero en realidad es corrupto. Shadow Garden interviene, anticipándose al ataque debido al dominio del mercado de Mitoshi y a sus innovadoras tendencias de moda. Sid, usando el alias John Smith, colabora con Yukimi para contrarrestar los planes de Getur contra Mitoshi. Yukimi advierte a Sid sobre un hombre llamado Getten, señalando un posible problema. Detrás de cada alianza cooperativa, Getten es conocido como el Diablo de la Espada. Smith revela su plan para destruir las alianzas y reconstruir su propio mercado. Tiene la intención de dejar que Mitoshi sea destruido por las alianzas y luego crear un nuevo mercado cooperativo, invitando a la clientela de Mitoshi. Sin embargo, las alianzas introducen su dinero en papel, similar al de Mitoshi, pero con una aceptación más amplia. Sid ve una oportunidad para falsificar los billetes de las alianzas, pero Yukimi le advierte sobre las consecuencias, ya que las alianzas son los únicos con billetes en el reino. El plan de Smith es frustrado, dejándolo frustrado. Smith presiona a Yukimi para reconsiderar, sospechando que quiere ganar dinero rápidamente y salir del mercado. A pesar de la confirmación de Yuki, Smith abandona su plan para ganar dinero. Mientras cena en un puesto, Smith se encuentra con Delta, quien revela que está en la capital por órdenes de Alpha para cazar bandidos con él. La falta de precaución de Delta sobre reunirse con Alpha le preocupa, ya que Alpha tiene autoridad sobre ella. Sid acepta unirse a Delta en la casa de bandidos, donde se encuentran con el hermano de Delta, a quien Delta mata debido a la regla de su clan que favorece la fuerza. Sid considera visitar la aldea de Delta, donde Delta sugiere que Sid se convierta en su jefe para tener muchos hijos, una idea que Sid rechaza. En Mitoshi, Gamma está en las nubes, presumiendo a Alpha sobre su completa dominación del mercado, porque ya sabes, nada grita diversión como hablar de la dominación del mercado. Pero justo cuando empiezan a planear su próximo gran movimiento, noticias de última hora, unos intrusos interrumpen la fiesta, interrumpiendo su pequeña sesión de lluvia de ideas. Gamma solicita permiso a Alpha para manejar a los intrusos, acompañada por Omega y ella misma. Estos intrusos de la Alianza intentan atacar a Alpha, sin darse cuenta de que se enfrentan al Jardín de las Sombras. A pesar del intento del líder de matar a Gamma, ella permanece ilesa. La falta de habilidad de Gamma lleva a un ataque torpe. Pero finalmente, ella logra golpear su objetivo con un golpe de suerte. Getan cuestiona a Garter sobre el fracaso, sospechando de la participación de MCA, y ordena a Garter que lo silencie. Al darse cuenta de su error al subestimar la fuerza del Jardín de la Sombra, Getan reconoce los recursos menguantes del culto debido a sus pérdidas. Getan busca utilizar la alianza para ganar poder y vengarse de Shadow. Mientras tanto, Sid pierde deliberadamente contra Alexia en la práctica, reconociendo sus habilidades mejoradas. Alexia expresa su deseo de volverse más fuerte después de sentirse impotente durante un incidente anterior con Rose. Sin embargo, Sid está ocupado con otra tarea, supervisando la producción de billetes falsos. Reuniéndose con Yuki, Sid se entera de que se han creado réplicas exactas de las notas de la alianza. Yukimi confía en Sid para manejar la situación, pero le prohíbe apuntar a Getan, ya que ella desea vengarse por sí misma. Gamma informa a Alpha que notas de alianza falsas están circulando en el mercado, lo que genera preocupación por una posible crisis financiera. Garter también descubre la infiltración de notas falsas, comprendiendo sus implicaciones. Mientras tanto, Shadow Garden se infiltra en un tren de carga lleno de notas falsas destinadas a la ciudad sin ley. Smith, revelándose a sí mismo, incapacita a los intrusos con sus cuerdas. Estos aspirantes a héroes intentan escapar, pero sorpresa, sorpresa, Smith, el maldito maestro ninja, los detiene en seco. Supongo que no esperaban que Smith tomara la iniciativa. Con sus grandes planes de escape estrellándose y quemándose, no tienen otra opción que huir como gatos asustados. Un caso clásico de misión fallida. Rose y sus asociados, encargados de eliminar a John, fallan e informan de su fracaso a Alpha. En respuesta, Alpha envía a Delta para ocuparse de John antes de que él perturbe aún más la economía del reino. A pesar de la naturaleza indomable de Delta, ella tiene dificultades contra las habilidades de John. Sid interviene usando sus cuerdas para sujetar a Delta y destruir los escombros circundantes. Sintiendo la presencia de John, Delta se da cuenta de que su verdadera identidad es Sid. Sid, el hábil conversador, convence a Delta de que se mantenga callada sobre su misión ultrasecreta y le ofrece una tarea más atractiva: eliminar a Juggernaut en la ciudad sin ley. Delta prácticamente salta ante la oportunidad, ansiosa por hincar el diente en este nuevo trabajo. Se va, llena de energía y lista para hacerse un nombre.
Sin embargo, su desaparición lleva a Shadow Garden a creer que pereció a manos de John Smith, coincidiendo con la afluencia de billetes de moneda falsos en el mercado. Alpha, al darse cuenta de las verdaderas intenciones de John Smith, se enfurece y decide enfrentarlo ella misma. Mientras tanto, Beta informa a Sid sobre la supuesta muerte de Delta, quien finge ignorancia, pero le da a Beta un código secreto para descifrar. Mientras Sid continúa con sus actividades de John Smith, Alpha llega para confrontarlo. Alpha reconoce inmediatamente la verdadera identidad de Sid como Shadow, pero está desconcertada por su traición. Ella pregunta por Delta y Sid afirma haberla enviado lejos. Esta revelación enfurece a Alpha, quien se siente impotente para ayudar a Sid. En un ataque de frustración, Alpha ataca a Sid con su forma de niebla, pero Sid la repele con una poderosa onda debido a la falta de masa de la niebla. Mientras tanto, Juggernaut y Yukimi están acumulando ganancias, pero el descubrimiento de los billetes falsos amenaza las principales alianzas cooperativas y atrae la atención oficial. Sid y Yukimi deciden cesar la operación de notas falsas. Durante esto, Yukimi comparte su pasado con Sid, revelando su participación en un fallido acuerdo matrimonial entre tribus tras la muerte de su protector, Shiva, y su elección para casarse con Gan, el hijo del jefe de la aldea entre los lobos. De repente, estalló el caos en el pueblo de Yuki, lo que llevó a perder el control y a lastimar fatalmente a la madre de Yuki. En un arranque de ira, Yukimiya confrontó a Gan, pero él finalmente terminó matándola también. A pesar del ataque fatal, milagrosamente Yukimi sobrevivió y encontró refugio en un burdel. Decidida a buscar venganza, escaló posiciones y ganó poder, impulsada únicamente por su deseo de vengarse de Gan. Mientras tanto, en Mitoshi, la atmósfera se volvió sombría cuando la partida de Shadow y el cierre inminente de MCA Banks infundieron un sentido de desesperación. Alpha, sintiéndose abandonado por Shadow, recibió un informe de Gamma sobre el colapso de crédito inminente, señalando la desaparición inminente de Mitoshi. Sin embargo, surgió una nueva revelación. El culto de Diablo planeaba inundar el mercado con billetes falsificados para quebrar a Mitoshi. Alpha se dio cuenta de que Shadow había contrarrestado preventivamente este plan al circular sus propios billetes falsificados. Beta entregó un mensaje de AA descifrando el mensaje secreto de Shadow y revelando su plan para salvar a Mitoshi. Alpha llamó a Delta, reconociendo que Shadow la había enviado en una misión encubierta. Mientras tanto, Sid disfrutó de un momento de paz después de enterarse de que Yukimi buscaba venganza, no riqueza. Sin embargo, todas las monedas de oro desaparecieron de su cueva y surgieron preocupaciones sobre el paradero de Yuki. Juggernaut sospechaba que Getan había robado el dinero, pero Yukimi ya había confrontado a Gan, eligiendo no matarlo a pesar de su furia, ya que todavía sentía algo por él. Como no podía tolerar el insulto, consumió una píldora de sangre del culto de Diablo, aumentando su poder. Tenía a Yukimi a su merced, pero John llegó justo a tiempo para enfrentarlo y entablar una feroz batalla. A pesar de los intentos de Gan de dominarlo, John lo atacó sin descanso. Mientras tanto, Juggernaut interrogó a Getan para obtener información sobre el dinero desaparecido, pero Getan no tenía idea. En un ataque de ira, Juggernaut golpeó fatalmente a Getan, quien, antes de su muerte, confió a John la tarea de cuidar a Yuki. Tras la muerte de Getan, John usó sus habilidades para curar a Yuki, lo que desencadenó su recuerdo del acto pasado de John de salvarla del intento de Gan en su vida. Con el colapso de MCA y la desaparición del dinero, Yukimi regresó y se enteró de la existencia de Shadow Garden en Mitoshi, liderada por Shadow. Alpha reveló que Getan fue influenciado por el culto de Diablo. Para combatir el culto, Alpha sugirió que Yukimi se uniera a Shadow Garden, una oferta que Yukimi aceptó. Mientras tanto, Sid, sintiéndose aprensivo por las consecuencias de su plan engañoso, emprendió un viaje en solitario para aprender una técnica secreta. Mientras buscaba algo con Delta, Sid se fue abruptamente, dejando a Delta para descubrir algo enterrado, pero Sid ya se había ido, dejando a Delta sola. Shadow emprendió un viaje para buscar respuestas y descubrir su verdadero propósito de convertirse en una eminencia en las sombras. Antes de partir, Sid dejó 6 boletos para los manantiales termales de Mitoshi para que sus amigos disfrutaran de una cita. Tairo y Miro se apresuraron a Mitoshi para invitar a salir a las empleadas, usando estos boletos VIP dados por Sid. Sin embargo, sus planes tomaron un giro peligroso, ya que estas entradas eran en realidad entradas VIP proporcionadas por Shadow, lo que llevó a la confusión. Pensando que Shadow tenía la intención de transmitir un mensaje secreto a través de esta cita grupal, se convocó una reunión de emergencia y Alpha preguntó sobre la importancia de las aguas termales. La mente de Eta decide dar un pequeño paseo por el camino de la memoria. Todo gracias a esos manantiales termales. Resulta que tuvieron una revelación, recordando un momento en el que se toparon con información jugosa sobre las lágrimas del dragón. Sí, al parecer obtuvieron la primicia de un pobre alma en su lecho de muerte mientras estaban en una cacería de miembros de una secta, porque, ya sabes, nada grita relajante día de spa como recordar confesiones en el lecho de muerte. Shadow creía que las lágrimas de dragón eran un valioso artefacto antiguo e instruyó a las chicas para que lo buscaran. Después de 3 días de excavación, descubrieron un manantial de agua caliente, coincidentemente ubicado donde Mitoshi había construido recientemente su parque de aguas termales. Esto les llevó a creer que Shadow les había encomendado una misión secreta relacionada con las lágrimas de dragón. Sin embargo, solo 3 chicas podían ir en esta misión, lo que llevó a un conflicto entre las 7 Shadows.
Finalmente, Zeta, Beta y Delta surgieron como ganadores a través de un juego de piedra, papel o tijera. A pesar de su emoción, Sid estaba notablemente ausente de su punto de encuentro designado, causando frustración entre el grupo. Mientras Po y H aseguraban a todos que Sid eventualmente llegaría, las chicas decidieron disfrutar su tiempo en las aguas termales. Sin embargo, no podían dejar de preocuparse por la ausencia de Sid y la posibilidad de un mensaje secreto de él. Alpha especuló que Sid podría haber orquestado esta relajación como una forma de compensar el reciente tumulto causado por la operación de falsificación. Mientras tanto, Zeta recordó una leyenda urbana en torno a las lágrimas de dragón. La historia giraba en torno a una princesa que crió a un bebé dragón en tiempos de paz. Sin embargo, cuando estalló la guerra, el dragón luchó valientemente para proteger a la princesa y el reino. Al regresar de la batalla, el dragón encontró la capital destruida y a la princesa cerca de la muerte. Abrumado por la tristeza, el dragón derramó una lágrima que causó una inundación masiva. Milagrosamente, esta inundación trajo esencia de vida que salvó a la princesa. Cuando ella despertó, el dragón había desaparecido, dejando atrás la leyenda de las lágrimas del dragón. Mientras las chicas estaban disfrutando de las buenas vibras en las aguas termales, Miro y Pen pensaron que podrían ser astutos e intentar echar un vistazo. Pero aguanta, porque Thea llega como la guardiana de la privacidad, lista para lanzar algunos movimientos de defensa personal. Mientras tanto, Zeta detectó una lectura mágica desde el subsuelo, recordándoles las legendarias lágrimas de la princesa. Mientras las chicas disfrutaban de su tiempo en las aguas termales, las bromas de Thea causaron angustia emocional a Beta, quien se sintió menospreciada e indigna a los ojos de Shadow. Delta se unió a la broma, exacerbando la agitación de Beta. Sin embargo, las lágrimas de Beta inesperadamente desencadenaron una reacción del alma del dragón, que permaneció leal a la princesa de la leyenda. Las chicas se unieron para enfrentar el alma del dragón, y Alpha finalmente usó su ataque característico para liberarlo de sus ataduras. Antes de partir, el dragón se despidió por última vez de la princesa, aportando cierre al encuentro. Mientras tanto, Sid continuó su viaje, encontrándose en el reino de Oriana en medio de la agitación y la guerra. Mary, una cuidadora en el reino, sufría por las acciones opresivas de los soldados que tomaban suministros por la fuerza de los ciudadanos. Dos miembros del Shadow Garden, incluida Rose, también estaban presentes en una misión en Oriana. Rose, devastada por el estado de su tierra natal, culpó a su propia debilidad percibida a pesar de unirse a Shadow Garden para ganar poder y salvar su reino. El líder de su misión, identificado como código número 559, solicitó específicamente la participación de Rose, posiblemente debido a su conexión única con Shadow, a diferencia de los demás que recibieron sus poderes por diferentes medios. Sin embargo, Rose todavía se sentía inferior a 559 en términos de fuerza y capacidad. A medida que aumentaban las tensiones en el reino de Oriana, las acciones de la secta se intensificaron, apuntando a la madre de Rose para desbloquear un sello y recuperar un anillo. El código número 559, un leal a Shadow, tenía la intención de matar a todos, incluida a la reina. Rose intervino para salvar a su madre, pero el 559, sintiéndose traicionado, intentó eliminar a Rose y a todos los presentes. A pesar de los esfuerzos de 559, Rose logró proteger a su madre y regresar a casa a salvo. Sin embargo, la influencia del culto todavía persistía sobre Rose, ejerciendo control sobre sus acciones. Mientras tanto, de regreso en Shadow Garden, la situación era grave ya que las chicas habían luchado incansablemente durante 3 días. Sin embargo, Shadow intervino, curando a las chicas exhaustas y permitiendo que 559 eliminara al último enemigo restante, el primer hijo del culto. A pesar de ser miembro del club de fans de Shadow, 559 dejó de lado sus sentimientos personales para cumplir con su deber e informar sobre la traición del número 666. Preocupado por el futuro de Rose, Sid notó un folleto anunciando el matrimonio de Rose, que entraba en conflicto con sus planes. Si Rose se casara, interrumpiría las aspiraciones de Sid de que se convierta en la próxima gobernante del reino de Oriana, lo que podría permitir que Perv Ashat tome el trono. Entonces Sid, el autoproclamado coach de vida, decide que es su noble deber alejar a Rose del borde del desastre matrimonial, porque ya sabes, ¿quién necesita una boda feliz cuando puedes tener un futuro caótico, verdad? Con su gorra entrometida firmemente puesta, se propone sabotear su inminente matrimonio y asegurar su lugar en el gran plan de Oriana, porque nada dice amigo servicial como interferir en la vida amorosa y el destino de alguien. Lambda informa a Omega sobre la traición de Rose. Lambda, sintiéndose responsable como la antigua instructora de Rose, sabe que los 7 sombras no pueden intervenir ahora que Shadow está involucrado. Sid planea infiltrarse en el castillo real sin su capucha de sombra para detener el matrimonio de Rose con Perv Ashat. Dentro del castillo, Perv Ashat interrumpe a Sid y Epsilon. Epsilon no logra engañar a Perv Ashat sobre la condición de Rose. Perv Ashat se interesa en Sid, permitiéndole quedarse si actúa. Sid interpreta Sonata Claro de Luna, robando joyas mientras distrae a los demás. Epsilon interviene para proteger a Sid. Mientras los demás estaban ocupados, Sid notó un anillo en el bolsillo de Perv Ashat y lo robó hábilmente usando un hilo. Con una llave en mano, Sid exploró el castillo, guiado por una amable criada, Margaret. Otra criada escuchó el interés de Sid por el empleo y recomendó a su propia familia. Curioso por Rose, Sid presionó a Margaret, quien reveló resentimiento hacia Rose por el estado del reino. Finalmente, Margaret reveló la ubicación de Rose. Aprovechando, Sid se escapó, pero se enfrentó al guardia celoso.
Después de derrotar al guardia, Sid encontró a Rose encerrada. Le recordó su determinación pasada como caballero oscuro, pero Rose había perdido la fe. Per Vashat llegó, amenazando a Rose por sus madres. Epsilon se entera del predicamento de Rose y tiene una idea. Sid debe haber planeado algo para que Rose pueda vivir un día más. Confía en Sid para convertir cada situación en un juego de ajedrez estratégico. Sin embargo, no saben que Sid tiene el llavero que podría provocar una explosión significativa, que posee Perv Ashat. Sid regresa después de un baño, compartiendo con Epsilon y Victoria su plan, que dice está a medio camino y que interrumpirá los planes del culto. La madre de Rose entra vestida de manera provocativa, confirmando las sospechas de que había estado teniendo una aventura con Perv Ashat, lo que llevó a la manipulación del rey y a la participación forzada de Rose con Perv Ashat. Por otro lado, Zeta descubre una base de culto, pero encuentra que el objeto buscado está desaparecido. Mientras tanto, Epsilon entretiene como músico en la ceremonia previa al matrimonio, mientras Sid se divierte como aprendiz. Margaret una vez más se acerca a Sid y expresa su preocupación por un guardia sospechoso, acusando a Epsilon de obstaculizar la carrera musical de Sid, lo que genera tensión. Sid se desliza lejos de la confrontación y actúa de manera provocativa, lo que resulta en la reprimenda de Margaret. Epsilon decide soltar algunas bombas de conocimiento sobre Sid acerca de toda la situación de la Rosa Negra en el reino de Oriana. ¿Y qué crees? El interés de Sid se despierta más rápido de lo que puedes decir, porque nada grita misterio como un reino envuelto en simbolismo floral oscuro, ¿verdad? Inicialmente, Sid es un poco lento en captar las cosas, confundiendo la Rosa Negra con algún tipo de organización sospechosa en lugar de un fenómeno directo. Sin embargo, rescatar a la reina tiene prioridad. Sid escucha una conversación entre la reina y Purvasud, revelando su plan para matar a Rosa después del matrimonio. Con esta información, Sid se va antes de que puedan ejecutar su plan. Más tarde, Shadow aparece frente a Rose, quien inicialmente teme por su vida. Sin embargo, Shadow la lleva a la habitación de su madre, donde descubre la verdad sobre la muerte de su padre y la implicación de su madre. Abrumada por la culpa y el shock, Rose se desmaya y Shadow la lleva de vuelta a su habitación. Después de despertar, Rose lucha con las impactantes verdades, pero encuentra consuelo en la presencia de Sid. Él le ayuda a manejar sus emociones y prioridades, dejando el anillo atrás como símbolo. Sid se siente aliviado por la decisión de Rose de rechazar a Purvasud y exponer su traición al rey y la reina. Cuando Rose usa el anillo, activa una grabación dejada por el rey, exponiendo la traición de Purvasud y la organización que lo apoya, mientras también pasa el trono a Rose. Esta revelación lleva a la rápida desaparición de Purvasud a manos del caballero más allá de los hombres, lo que desencadena la invocación de la destructiva Rosa Negra. Ragnarok pone su mirada en Rose para un poco de caos. Entra Shadow por la izquierda del escenario, apareciendo como un caballero oscuro en brillante armadura. Shadow lanza el desafío, protegiendo a Rose del daño y dando a Ragnarok una muestra de su propia medicina. Pero aquí está lo sorprendente. En el calor del momento, la Rosa Negra termina perdiendo un brazo. Uy, parece que ni siquiera los chicos malos son inmunes a un poco de daño colateral. Alpha recibió noticias del Ragnarok, un monstruo destructivo que amenaza las tierras. Mientras Eddie consideraba enviar un barco en busca de ayuda, Alpha confiaba en las habilidades de Shadow para manejar la situación. Shadow consiguió la ayuda de algunas chicas de Shadow Garden para lidiar con los secuaces del dragón mientras él se enfrentaba al dragón, desviando fácilmente sus ataques con un solo golpe. Mientras tanto, Epsilon y Beta se enfrentaron al caballero más allá de los hombres, Mordred, que empuñaba poderosos artefactos élficos. Reconociendo los artefactos, Epsilon y Beta intentaron recuperarlos, sorprendiendo a Mordred con su fuerza. Antes de dar el golpe final, buscaron obtener información sobre el culto de él. Entonces, cuando Rose actúa rápidamente para proteger a los ciudadanos del caos causado por el dragón, Margaret, quien solía ser la reina de los desprecios y la falta de respeto, experimenta un cambio radical. Resulta que al conocer la verdad sobre la muerte de su padre, su perspectiva del mundo se transforma completamente, y finalmente ve a Rose por quien realmente es, la legítima reina. Margaret pasa de escéptica a partidaria en un tiempo récord, ayudando a Rose a llevar a los civiles a salvo al sótano subterráneo del castillo. Mientras Sid luchaba con confianza contra el dragón, viéndolo como un jefe de videojuego, sometió al monstruo sin esfuerzo con sus cuerdas mágicas. Sin embargo, Rose intervino, instando a Sid a ayudar a los ciudadanos mientras Shadow se encargaba del dragón. Epsilon y Beta decidieron tomar el asunto en sus propias manos, uniéndose para derribar a Mordred, el no tan amigable miembro del culto del vecindario. Con algunos movimientos estratégicos y un toque de intimidación, lograron que Mordred soltara la sopa sobre las actividades turbias del culto. Mordred acordó compartir información sobre los reinos de mundos paralelos que se cruzan con el nuestro. Estos reinos traen magia cuando chocan con nuestro mundo, provocando cambios drásticos en la biosfera y otorgando magia a los sobrevivientes. El culto de Diablo busca aprovechar este poder, utilizando artefactos como la mano de Diablo para invocar criaturas como Ragnarok. El culto intentó crear un nuevo reino tras la destrucción de Ragnarok, con el objetivo de reclamar sangre real como pago por sus servicios. Sin embargo, la intervención de Shadow frustró sus planes, lo que llevó a un intento desesperado de Mordred por absorber los poderes de Ragnarok.
Shadow, sin inmutarse, derrotó a Mordred y desató una explosión atómica, mostrando su inmenso poder. La explosión envió a Shadow a un agujero negro, transportando a los personajes de regreso a la Tierra, donde Nishino, ahora de 20 años, busca a sus amigos en un mundo cambiado. De repente, es atacada por secuestradores, pero Sid reaparece y la salva una vez más. Cuando Sid cae en escena, la segunda temporada llega a su fin, dejando la historia abierta para futuros desarrollos. Y ahí es donde termina el anime de hoy, ¿no? Si lo